El silencio ante la violencia no es una opción, es un delito. Autoridades cómplices de la violencia. La inacción frente a letreros de linchamiento en zonas donde residen podría llevarlas a la cárcel. Cuando una autoridad pública, como un policía o un funcionario estatal, no solo está notificada, sino que además reside en la zona donde se han colocado letreros intimidatorios que incitan al linchamiento o a la violencia, y no toma medidas para prevenir las posibles consecuencias fatales, su responsabilidad penal se agrava significativamente. En este escenario, el conocimiento directo y la presencia constante en el área refuerzan su obligación de actuar, y la inacción podría interpretarse como una omisión dolosa, lo que implica que deliberadamente han dejado de cumplir con sus responsabilidades legales, incrementando así su grado de complicidad. Análisis jurídico, Código Penal peruano. Omisión de funciones, artículo 377 del Código Penal. El artículo 377 del Código Penal sanciona a los funcionarios públicos que, conociendo una situación que requiere intervención, omiten, rehúsan o retardan el cumplimiento de un acto propio de su cargo. En este contexto, si la autoridad vive en la zona donde se han colocado letreros intimidatorios, su omisión es aún más grave. El hecho de que la autoridad esté permanentemente expuesta a la situación refuerza su obligación de intervenir y tomar medidas inmediatas para evitar posibles actos de violencia. La pena por este delito es de hasta 2 años de prisión. Dado que la autoridad vive en la zona y no actúa, la omisión puede ser considerada dolosa, lo que agrava aún más la responsabilidad penal, ya que la autoridad deliberadamente ha decidido no cumplir con su deber de proteger a la comunidad. Complicidad en homicidio o lesiones graves, artículos 108 y 121 del Código Penal, si los letreros incitan a la violencia y, como resultado, ocurre un linchamiento que termina en muerte o lesiones graves, la autoridad podría ser acusada de complicidad. Según el artículo 108, homicidio, y el artículo 121, lesiones graves, del Código Penal, la complicidad se configura cuando una persona, sabiendo que puede cometerse un delito, no actúa para impedirlo. En este caso, la inacción de la autoridad, que tiene el deber legal y moral de proteger a los ciudadanos, la convierte en cómplice, enfrentando sanciones de prisión similares a las de los autores directos del delito. Dependiendo del resultado, lesiones o muerte, la pena podría variar, pero es altamente severa. Encubrimiento, artículo 404 del Código Penal. El artículo 404 sanciona el encubrimiento, que se configura cuando un funcionario público, sabiendo de la existencia de un delito o la posibilidad de que ocurra, no lo denuncia o actúa para ocultarlo. En este caso, si la autoridad no reporta los letreros intimidatorios ni toma medidas para retirarlos o investigar a los responsables, puede ser sancionada por encubrimiento, con penas de hasta 3 años de prisión. Esta conducta es especialmente grave en el contexto de funcionarios residentes en la zona, ya que su contacto diario con la realidad los convierte en agentes con un deber aún mayor de reportar o intervenir. Infracción al deber de denunciar delitos. Artículo 407 del Código Penal. El artículo 407 del Código Penal obliga a los funcionarios públicos a denunciar cualquier delito del que tengan conocimiento. Si una autoridad reside en la zona donde se colocan letreros que incitan a la violencia y no lo denuncia, incurre en infracción al deber de denunciar, con penas de hasta 2 años de prisión. El hecho de vivir en la zona hace que esta infracción sea aún más evidente y agravante, ya que el conocimiento directo de los letreros implica que la autoridad está en una posición única para tomar acción. Omisión de auxilio, artículo 126 del Código Penal. Según el artículo 126 del Código Penal, la omisión de auxilio ocurre cuando una persona, teniendo el deber y la capacidad de evitar un daño grave, no actúa para hacerlo. En este caso, la autoridad, al vivir en la zona y estar consciente del peligro inminente que representan los letreros, tiene la obligación de actuar. Si no lo hace, puede ser sancionada por este delito con penas de hasta 1 año de prisión o prestación de servicio comunitario.
El contexto agravante, autoridades que viven en la zona. El hecho de que la autoridad resida en el área donde se colocan estos letreros intimidatorios agrava significativamente su responsabilidad penal. La proximidad y el conocimiento constante de la situación no solo refuerzan su deber legal de actuar, sino que hacen que cualquier omisión sea vista como un acto intencional, lo cual agrava las penas y sanciones que podrían enfrentar. Conclusión: el silencio y la inacción tienen consecuencias penales graves. El Código Penal peruano no solo sanciona la inacción de las autoridades frente a situaciones de violencia potencial, sino que también les impone responsabilidades penales directas cuando no cumplen con su deber de proteger a la comunidad. Si una autoridad reside en una zona donde se colocan letreros intimidatorios que incitan al linchamiento y no toma medidas para prevenir posibles actos de violencia, puede ser acusada de omisión de funciones, art. 377. Complicidad en homicidio o lesiones graves, arts. 108 y 121. Encubrimiento, art. 404. Infracción al deber de denunciar delitos, art. 407. Omisión de auxilio, art. 126. Estas faltas pueden conllevar penas de cárcel, multas y sanciones administrativas, lo que refleja la gravedad de su falta de actuación. Las autoridades no pueden permitir que la desesperación colectiva se convierta en justicia popular, y su inacción en estos casos podría llevarlas a enfrentar graves consecuencias legales. El silencio ante la violencia no es una opción, es un delito.